Es un gusto iniciar esta cuarta sesión de los diálogos informales que Gaby Jauregui y yo hemos sostenido en relación con la vigencia de la obra de Virginia Woolf, y terminamos esta cuarta sesión con al análisis de una obra fundamental también de ella, que va apareada, si se puede llamar así, a un cuarto propio, que es el Orlando. Una obra que ha tenido una gran importancia a lo largo de casi 100 años, que fue escrita, publicada en 1928, y que ahora tiene una relevancia muy particular por la gran importancia que tiene los movimientos feministas y transfeministas y transexuales, en donde el problema del género ha sido trabajado de una manera muy especial, y en el que la percepción de Virginia Woolf es todavía muy, muy importante. También vamos a hablar de Las Malas, de Camila Sosa Villada, un libro que le interesa especialmente a Gabriela, y que corre paralelo en algún sentido con el Orlando de Virginia Woolf. Ambos libros fueron producidos por la rabia que Virginia Woolf sintió cuando su amante Vita Sackville West la traiciona por otra mujer. Entonces escribe justamente el Orlando como una especie de, de acto de venganza y al mismo tiempo de obra de arte, para contar su historia amorosa con Victor Sallie West y trabajar el tema de la posible androginia o la posible multiplicidad de los sexos en una sola persona. Camila Savillada obviamente escribe con la rabia violentísima que tiene de ser una mujer excluida en todos los sentidos, porque es un hombre que decidió ser travesti y que además pertenece a una clase social muy baja, muy distinta de la de Virginia Woolf. Es decir, que ambos libros tienen relación por este problema de la transexualidad o de la androginia, ya no en Camila Sosa, pero ese planteamiento muy viejo de la androginia que retoma Virginia Woolf, y por la rabia que ambas tienen frente a una situación tanto personal como social. Y le dejo ahora la palabra a mi querida Gaby, que tiene muchas cosas que decirnos al respecto. Hola Margo, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de hablar de estos libros y a la vez muy triste que ya es nuestra última sesión, Margo. No puedo creer lo rápido que pasó todo. Pero me encanta que terminemos justamente, como dices, con textos rabiosos, furiosos, incendiarios y llenos también de la maravilla del lenguaje y del lenguaje como deseo, ¿no? Porque creo que ambas dos, que después, como bien dices, toman sus distintos caminos las novelas, pero ambas dos comienzan y terminan con el deseo como algo que, claro, que genera dolor, rabia, posibilidad, transformación, alegría, festejo. También hay algo ahí muy vital, muy de la fiesta en ambos libros, también cada uno en su estilo, pero que quizás no hubiera aún anotado si no los hubiéramos como puesto juntas a ambas dos autoras. Pero creo que eso, el poder del lenguaje y del deseo en la literatura, como algo que casi separa 100 años un libro del otro, y sin embargo es completamente vital y vigente en ambas obras. Yo releyendo Orlando después de muchos años de no haberla leído, me parece una obra sorprendente, ¿no? Y como decíamos, Margo, tú y yo en conversación privada, como la diferencia entre el lenguaje, ¿no? Como que casi fue un shock releer Orlando después de haber leído o releído a Annie Ernaux con su lenguaje
depurado, descarnado y plano también, y en cambio la riqueza de la textura y de pronto casi del exceso barroco y sensual del Orlando de Virginia Woolf es muy interesante. Y creo que otro tema más, ahí estoy poniendo varias como temas en la mesa para ver por cuál de todas las avenidas nos vamos u otras más, porque hay muchos puntos de entrada a estas obras, pero tú mencionaste, ¿no? Como Camila Sosa escribe también desde la rabia de la exclusión, y me parece que es muy interesante la idea de otredad, exotismo, exclusión, inclusión y esas tensiones en Orlando, porque digamos que Orlando pareciera ser el personaje, entre comillas, insider, o sea, ¿no? Por excelencia, es decir, es un hombre noble, como tomado bajo el ala de la reina Elizabeth, es decir, tiene todos los privilegios de ser la definición de lo humano por excelencia, ¿no? Y de pronto esa identidad, digamos, se va resquebrajando. La resquebraja por dentro la escritura misma, y también por fuera un montón de situaciones, entre ellas el amor, el desamor, etcétera, y ahorita ya podremos platicar, pero bueno, ahí la dejo por ahora y te cedo la palabra, Margo, con muchas ganas de escucharte. Mira, a mí me parece que ambas obras están motivadas por la furia, por el enojo, por la violencia, por la rabia de muchas situaciones. En el caso de Virginia Woolf podría ser al principio por la rabia que siente de haber sido traicionada por una persona a la que ella le ha dedicado mucho amor, a pesar de que ella está casada y tiene un gran amor por su marido. Lo mismo Birta Sable West, está casada y tiene 2 hijos, cosa que no tiene Virginia. Está casada con un diplomático que también tiene una doble sexualidad porque es homosexual. Digo, tiene relaciones homosexuales, como tiene Vita relaciones homosexuales, o más bien lesbianas, ¿no? Ahora, la furia de ambas escritoras es muy diferente. La furia de Virginia Woolf se trata de apartar de la escritura. Virginia Woolf lo dice muy claramente en el texto, en el cuarto propio. Dice que la furia no permite una obra de arte, que hay que haber tenido la furia para iniciarla, pero que hay que desembarazarse de la furia para que la furia funcione, para que el libro se limpie de excrescencias furibundas, digamos, ¿no? Para decirlo así. Y lo que hace ella es trabajar un lenguaje de una perfección, es como una joya, es como si fuera un orfebre, es una novela de orfebrería, es verdaderamente suntuoso el lenguaje, como son suntuosos los objetos que rodean a Orlando, las cortinas de terciopelo, de brocado, los sillones riquísimos, los pisos de mármoles, las suntuosas telas, la platería, los anillos de diamantes, de esmeraldas, los aretes, la ropa que usa Orlando cuando es hombre, las sábanas maravillosas, suntuosas en las que duerme, el tipo de colchas que se le rodea, la cantidad enorme de criados que lo atienden, las 353 habitaciones del palacio, las 54 escaleras las galerías inmensas, los retratos de los antepasados, en fin, todo ese hábitat, todo ese ambiente que rodea a Orlando se traslada a la escritura. Es una escritura de una riqueza excesiva a veces, ¿no? Pero muy bien dosificada, porque es de una genialidad la escritura de Virginia Woolf, que es impresionante. Al mismo tiempo, está dosificada por un sentido muy, muy profundo del humor, muy fino del humor. En cambio, aunque también hay ese sentido del humor mucho más acre, mucho más descarnado en Camila Sosa, la violencia es
la rabia es absolutamente explícita. Es una novela en donde la rabia está de acuerdo con una situación social profundamente desprotegida y desprovista. Es decir, el mundo donde habitan las travestis es un mundo absolutamente violento, a la intemperie, con poca protección, con excepción de la Casa de la Encarna, en fin, todo ese tipo de cosas que hacen que las prostitutas sean vulnerables, y más las prostitutas que se han elegido ser travestis, que mantienen la sexualidad, porque mantienen el cuerpo masculino, porque mantienen su virilidad en el pene, ¿no? Pero que no quieren ser hombres, quieren ser mujeres, y sin embargo su cuerpo es atracción porque las toman como mujeres, pero al mismo tiempo son hombres. Entonces este juego así muy impresionante que hay con la transexualidad y con la prostitución travesti. Por otro lado, también me parece que hay una rabia muy importante, imponente casi, por el problema de la marginalidad. No solo la marginalidad en que se encuentra por ser travesti, sino marginal por pertenecer a una clase social muy baja y que además ha estado expuesta, no como Orlando, a las delicias y a las suntuosidades y al apoyo y a la ternura y en fin, a todo aquello que se ve, a que se ve librado este, eh, Orlando, porque empieza en el siglo XVI y la reina Isabel se enamora de él y le da diamantes y lo trata extraordinariamente bien, etcétera. Entonces, digamos, es una clase social excesivamente alta frente a la clase social de Camila Sosa Villada. También me parece interesante plantearse que frente a Rita Samuel West, Virginia Woolf resulta casi una proletaria, ¿no? Porque es de una clase social alta, aristocrática inglesa, pero tiene una casa normal, con varias habitaciones, con una sirvienta, mientras que Orlando, si Vita Sackville West tiene 350 habitaciones, 40 escaleras, 50 escaleras, ropas lujosísimas, coches, etcétera, viajes suntuosísimos, ropa maravillosa, etcétera, etcétera. Y Virginia Woolf tiene que trabajar un poco como obrera, porque trabaja con su marido en el linotipo, montan pieza por pieza de cada libro que hacen. En ese sentido es impresionantísimo, porque es muy diferente a Vita Sackville West y al mismo tiempo excesivamente diferente por su clase social y por su alcurnia y por el ambiente que la rodea y por su intelectualidad, a Camila Sosa Villada. No sé qué piensas. Sí, totalmente. El contraste, digamos, el tema de clases es fuertísimo en los dos libros. Y por de donde vienen las dos, evidentemente ambas autoras, pero sin embargo, incluso dentro, como bien dices, de Orlando, hay un contraste y una fricción perpetua entre las clases sociales. Es decir, Orlando pertenece a esa clase altísima, donde todo es suntuosísimo y perfecto, digamos, y sin embargo, como que dos cosas. Uno, el sentido del humor de el narrador biógrafo, ¿no? Que además se presenta como un biógrafo en masculino, por cierto, como que hay una especie de lo que en inglés llaman tongue in cheek, ¿no? Que es la lengua en el cachete, es decir, como un poco de ironía y de como sentido del humor en cómo se presenta también por momentos esa suntuosidad y esa realeza, ¿no? De pronto se burla un poco, siento yo, el biógrafo, la voz narradora, digamos, de
de este Orlando pero tan noble y pero tan naif de cierta forma, que además de pronto rehuye entonces de sus espacios de privilegio y se esconde entre las prostitutas o entre los poetas borrachos ¿no? En Cheapside, es decir, el barrio popular de Londres, con los marineros, etcétera, y luego de pronto también es como demasiada dosis de realidad un poco, y entonces regresa corriendo otra vez a su palacio, ¿no? Y digamos, el biógrafo que escribe esta biografía de Orlando, como que se burla un poco de ese personaje que puede hacer esas cosas, ir y venir con tanta fluidez, y que a la vez pareciera que no acaba que le toman cientos de años entender y poder como procesar, digamos, las lecciones de vida, del amor y de estas diferencias, que al principio como que son todas como un encanto romántico de un joven poeta adolescente, ¿no? Y cómo además todo eso se traduce en esta obra, la única obra que guarda y que reescribe y reescribe, Orlando hombre y Orlando mujer, que es The Oak Tree, ¿no? Y que solamente puede lograr tras 300 años de aprendizajes de alguna forma o de desaprendizajes. Es bastante curioso ese sentido del humor en relación a esa clase social tan omnipotente, ¿no? De cierta forma es la clase social en Inglaterra y se presenta con toda esa delicia y riqueza y suntuosidad y al mismo tiempo, y que son muy maravillosas esas descripciones y divertidas de Virginia Woolf, y al mismo tiempo hay un poco de sorna ahí también, ¿no? Como que se burla un poco de la naivete y como de esta voluntad un poco de conquistarlo todo sin entender nada, en fin, como que hay muchos guiños ahí muy interesantes, y al mismo tiempo creo que ambas dos van usando el lenguaje justo como para darle giros adicionales a esa rabia, a ese sentido del humor, a veces ácido, a veces irónico, ¿no? Según cuál de los libros estamos leyendo. Y yo tengo aquí subrayada en el libro de Camila Sosa un fragmento sobre el lenguaje y cómo pensando en nuestro arco que planeamos, Margo, entre el cuarto propio, ¿no? Y el cuerpo propio, y cómo en el libro de Camila, justo a diferencia de Orlando, que posee todo, salvo quizás la sabiduría que le toma todos estos siglos lograr. En cambio, Camila Sosa o los personajes del libro de Camila Sosa no tienen nada, no son dueños de nada, quizás apenas del cuerpo, ¿no? Que justamente es su campo de batalla también, y el lugar en disputa, y el lugar que hace frontera con el mundo y es un espacio de peligro y de riesgo constante, ¿no? Y quizás lo único de lo que ella es dueña es del lenguaje. Y lo dice ella muy hermosamente. Y justo podemos luego hablar también del lenguaje. Tengo otras subrayadas en Orlando sobre el lenguaje. Pero este es de Las Malas, de Camila Sosa, y lo voy a leer, es un fragmentito breve. Dice: el lenguaje es mío, es mi derecho, me corresponde una parte de él. Vino a mí, yo no lo busqué, por lo tanto es mío. Me lo heredó mi madre, lo despilfarró mi padre. Voy a destruirlo, a enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo, voy a despedazarlo y a hacerlo renacer tantas veces como sean necesarias. Un renacimiento por cada cosa bien hecha en este mundo. Y creo que ahí hay un montón de vínculos, curiosamente, con Orlando también. Pero es bueno, a mí tienen Camila Sosa tiene varios fragmentos completamente maravillosos y subrayables donde justo articula y borda de formas como perlas, ¿no? Orlandescas, esta rabia, ese dolor y a la vez esa posibilidad de transformación del lenguaje a través del deseo también. Entonces esa parte me parece muy maravillosa y si quieres ahora podemos volver otra vez a Orlando. Claro.
Mira, a mí me parece que Virginia Woolf trabaja curiosamente desde el título mismo del libro, y hay un elemento de sorna. La madre de Vita Sackville West, cuando lee Orlando, que por otra parte se convierte en una especie de gigoló de Virginia Woolf, porque a partir del momento en que sale Orlando, tanto ella como su marido viven del libro. El primer coche que se compran los Wolf es gracias a las ventas de Orlando. Los muebles suntuosos que ella aspiraba a tener en su casa y cierto tipo de ropa que ni le quería comprarse, los puede comprar gracias a que Orlando es un éxito, es muy interesante. Luego, por otro lado, hay que tomar en cuenta que al decir Orlando, una biografía, Virginia Woolf está refiriéndose a un elemento muy importante de su vida, que es la vida de su padre. Y aquí la tenemos en relación también con Camila Sosa Villada, quien detesta violentamente al padre, porque es un hombre borracho, miserable, asqueroso, que todo el tiempo la está golpeando, tanto a ella como a su madre, a ella más porque se vuelve no es un hombrecito, no es un macho, sino que es un, un, un puto, como él dice claramente, ¿no? Es un personaje que hace, que no hace honor al machismo, ¿no? Un elemento que es tan importante en nuestro tiempo. Estamos viendo cómo el machismo se vuelve un elemento esencial para las elecciones ahora, ¿no? En México. Vemos cómo el carro con que Macedonio va a la línea a protestar es un carro en donde pone cuernos de toro, lo que estamos manejando la idea del hombre como toro, que es un machismo verdaderamente aberrante. Pero en fin, me estoy desviando de lo que tengo que decir. Es decir, a lo que a Virginia Woolf le afecta profundamente al escribir una biografía es un guiño muy absoluto y muy perfecto a la influencia muy grave de su padre, a ese hombre que no permitió que sus hijas fueran a la escuela porque eran mujeres, que les quitó ese privilegio, como no se lo quitó a sus hijos, y que además era uno de los más principales biógrafos de Inglaterra, y que había escrito biografías importantísimas y que había hecho también un libro de un diccionario de biografías. Entonces, de alguna manera, el hacer una biografía paródica es como una especie de burla al padre. Por otro lado, también tenemos que el otro libro biográfico que hace Virginia Woolf es Flush, que es la biografía de un perro, lo cual contrasta con la relación con su padre de una manera muy importante. Aquí tenemos otro punto de unión entre las dos escritoras, la violencia contra el padre que es un machista absoluto y que trata de enderezar de una manera particular a sus hijas para tenerlas en la condición femenina, como ya dice, para hacer las que cuando llegan los amigos del padre, servir el té y dar pasteles, que lo dice muy claramente varias veces Virginia Woolf. Es decir, son como las damas de honor de la familia, que además de las sirvientas que llevan preparado el té en la vajilla de plata, etcétera, etcétera, o de porcelana de China, ellas son las que se encargan de servir el té graciosamente y de servir el pedazo de pastel que los invitados van a querer tomar en las veladas vespertinas en casa del padre. Otra cosa que es muy importante en ese sentido es la ambivalencia tanto del biógrafo que narra, como tú lo mencionas, que asume el papel masculino como biógrafo, como también una especie de guiño muy burlesco para la tradición de la biografía como un género masculino, ¿no? El único libro verdaderamente biográfico que ella hace es el de Roger Fry, que es un gran artista, ¿no? Que ella le escribe, hay un libro completo de cartas de Virginia Woolf a Roger Fry y también una biografía de Roger Fry. Pero los dos libros que son biográficos son de biografías burlescas, ¿no? Entonces, muy interesante porque es una violencia contra el padre, una rabia acumulada contra el padre
Y no es en vano, como lo decía yo la vez pasada, que en el diario que escribe al regresar de su viaje a Cambridge con Vita Sackville-West para hablar del libro que luego será un cuarto propio, ella habla de que es el cumpleaños del padre en el diario y que afortunadamente el padre ya no vive, que hubiera cumplido una cantidad enorme de años, pero que ya no vive y que afortunadamente murió porque si no ya no hubiera sido lo que es. Es decir, que el padre hubiera impedido que ella fuera lo que es, ¿no? Virginia Woolf, la escritora. En cambio, el padre de Camila Sosa Villada de alguna manera la impele a la vida que lleva, porque es el que la precipita a ese mundo, ¿no? Y al mismo tiempo le permite llevar esa doble vida de estudiante vestida de varón y de prostituta vestida de mujer en las noches, ¿no? Entonces, es muy interesante esta violencia, esta rabia contra la situación social que Virginia Woolf sufre por ser mujer y que la propia Vita Sackville-West, al ser aristócrata, también sufre, porque por, este, por ley las mujeres no tienen derecho a heredar. Y el castillo donde ella ha vivido, ese castillo con las 353 habitaciones, etcétera, pasará a manos de un primo de un primo de segunda, ni siquiera primo hermano, ¿no? Entonces, digamos, también por ser mujer la despojan de su patrimonio, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido es muy importante. Otra cosa que quería decir antes de seguir, antes de la palabra, perdóname, es que eh, Virginia Woolf traza una genealogía de los escritores que le han permitido escribir ese libro, que dura más de 3 siglos, porque narra las transformaciones de Orlando de hombre a mujer y las transformaciones de Orlando que va pasando por diferentes etapas, tanto de Inglaterra como de otras partes del mundo. Y como tú bien decías, que va a tener relaciones con la clase baja a pesar de ser él de clase alta, como la misma Vita Sackville-West, una de cuyas antepasadas es una gitana, que luego va a aparecer como una figura importante en la biografía. Otra cosa que es interesante, a mi modo de ver, es esta ambivalencia que tiene el personaje de Orlando, no solo en el sentido de que es hombre y mujer, sino en el sentido de que al principio Orlando es en realidad Virginia Woolf, porque la que lo traiciona es Sasha, que es Vita Sackville-West. Entonces, digamos, al mismo tiempo es Sasha, al mismo tiempo es Orlando, es Virginia Woolf y al mismo tiempo es Vita Sackville-West. No sé qué piensas, ya hablé, bueno, como siempre, bueno. A mí me encanta escucharte. Sí, y justo me parece muy interesante como es Orlando como figura que atrapa un montón de personajes de la vida real, ¿no? Y que se puede leer a través de la lente de todos esos personajes simultáneamente, ¿no? O sea, su ambivalencia es tan grande que no solo va más allá de en el libro de su oscilación entre hombre y mujer, sino ya en la, digamos, biografía de la biografía o la historiografía de la biografía o algo así. Claro, las referencias o a quien moldea a Orlando son muchas, ¿no? Son Virginia Woolf, es Vita Sackville-West y seguramente ahí en ese engarce hay un montón de detalles más de gente que las rodeaba en el momento y de sus antepasados muy, otra vez, como con mucho sentido del humor también y como con un dejo ahí de subversión bastante bueno, que me gusta. Ahora me he quedado pensando en bastantes cosas. Me acordaba de el castillo que tú dices, que además es como la metáfora del tiempo, ¿no? Porque tiene 365 habitaciones, como los 365 días del año, y 52 escaleras, como las 52 semanas, ¿no? Que tiene un año. Y como a cada rato, como que Virginia Woolf entreteje detalles eso, ¿no? Que hacen muy palpable, digamos, la suntuosidad y las aventuras de Orlando y al mismo tiempo les va metiendo como pequeñas claves de lectura
para llevarnos más allá de lo que está contando en concreto o en específico en tal o cual escena. Por ejemplo, ahorita me volví a acordar entre los muchos textos que escribe Orlando, el primer Orlando, digamos, que muchos son como referencias a personajes como de la antigüedad griega y demás. Uno en el que insiste mucho, el que permanece es ese oak tree, ¿no? El roble, supongo que es en español, no recuerdo. Ese es el que permanece, pero uno que viene a cuento muchas veces en esa primera parte de la historia, digamos en los que son 2, 3 primeros capítulos, es uno que se llama Xenofilia, una tragedia, ¿no? Y esa también es una especie de biografía de la biografía, ¿no? Es decir, xenofilia, como inmediatamente podemos escuchar, es lo opuesto de xenofobia, ¿no? ¿Y qué hay en la vida de Orlando sino una plenitud de xenofilia al punto que eso lo destruye o la destruye en distintas etapas de su vida, ¿no? Esa voluntad hacia lo diferente es lo que la transforma y al mismo tiempo la mete en estos como trances o como muertes y ¿no? Como esta muerte y renacimiento, que además me recuerda, como decía yo hace ratito, a cómo se expresa del lenguaje Camila Sosa Villada en su libro. Hay una cita, aquí la leo en traducción de Borges, que es siento yo, uno de los momentos claves en Orlando, pero no solo en la trama, de hecho, de Orlando, sino en el pensamiento, la preocupación, el dolor y la rabia justo de Virginia Woolf, que, te digo, de pronto se empareja con esta preocupación del lenguaje y demás en las malas, y dice, la naturaleza que nos ha jugado tantas malas pasadas, confeccionándonos tan híbridamente de arcilla y de diamantes, de arcoíris y de granito. Esa parte me parece tan, ¿no? De arcoíris y de granito, encajando todo en un molde, a veces de manera incoherente, pues el poeta tiene cara de carnicero y el carnicero de poeta. La naturaleza que se complace en lo misterioso y lo turbio, de suerte que ni siquiera hoy, y aquí ya entra la voz del biógrafo otra vez como con mucha sorna, 1 de noviembre de 1927, sabemos por qué subimos al primer piso o por qué bajamos, y nuestros movimientos más cotidianos son como el pasaje de un barco en un desconocido mar, y los vigías en el palo mayor interrogan apuntando sus telescopios al horizonte, ¿se ve o no se ve tierra? Y nosotros les respondemos con una afirmación si somos profetas, con una negación si somos verídicos. La naturaleza, cuyo mayor pecado no es la extensión tal vez incómoda de esta frase, ahí yo me reí en voz alta, ¿no? Ha complicado su tarea y ha perfeccionado nuestra confusión, suministrándonos un surtido completo de retazos, un fragmento del pantalón de un gendarme al lado de un jirón del velo nupcial de la reina Alejandra, y ha dispuesto además que un solo hilván los conserve juntos, ¿no? Y como esos somos los humanos, como una especie de contradicción con patas, ¿no? Arcoíris y granito ahí encajados en un molde, y Orlando, vamos ya de forma muy quizás amorosa también, además de toda esa rabia está también lleno de amor, es esa contradicción ambulante, ese ir y venir, ese hombre-mujer, ese arcoíris con granito, que es además no solo este personaje, sino es Vita Sackville West y es la propia Virginia Woolf, ¿no? Con todas sus contradicciones, de las cuales ya hemos mencionado varias, ¿no? Todas sus fricciones internas, su enojo de clase también, a pesar de su privilegio, en fin, su abrazar el ser mujer y a la vez estar profundamente enojada por la condición y las cosas que le obligan el ser mujer, todas las posibilidades, todo lo que rechaza esas posibilidades, en fin, como que hay ahí un montón de cosas turbias que son justamente lo que articula ahí en esa frase maravillosa y larguísima, que además se burla de que está tan larga. En fin, es como esa era una de mis partes favoritas de todo el libro, que ahora revisitándola dije, ay no, pero qué maravillosa es esta frase, no puede ser. No sé, bueno, ahí me quedo allí porque si no me voy a también
a ir por las ramas, pero no sé qué piensas tú, Margo, de cómo va cuestionando y problematizando y complejizando justamente la idea de naturaleza, que además es la idea que justifica, digamos, las diferencias entre los sexos y la predominancia de uno sobre el otro, también las diferencias entre, digamos, europeo y extranjero, cristiano y moro. Hay un montón de cosas ahí que todo el tiempo están en tensión y que se justifican por la naturaleza, y que además en el siglo XIX, o sea, justo le venía pisando los talones a Virginia Woolf, digamos, toda esa teoría científica, ¿no? De lo que es o no es la naturaleza, la eugenesis, un montón de cosas que están conviviendo ahí y que Virginia Woolf está como navegando incómodamente, pero por momentos tan lúcida de desmontarlo así con un brochazo poético, además de todo. Sí, es un libro excesivamente complejo. Podríamos dedicarle numerosísimas sesiones. Es un libro en donde hay la historia de amor, que es muy importante y que es la que le da sentido, es decir, la que dispara el libro. Es decir, si no, de no haber sido esa decepción amorosa que tiene con Vita, no hubiera escrito ese libro. Y además el hecho de que Vita fuese tan tranquilamente hombre y mujer al mismo tiempo, porque que tuviera esas piernas tan hermosas que va a ser tan importante a lo largo de la novela mencionarlo, ¿no? Es decir, en donde se descubre que es Vita porque tiene las piernas descubiertas, etcétera, y al mismo tiempo la rabia que puede sentir Virginia Woolf a pesar del amor que tiene por Vita, de que Vita era mucho más famosa que ella cuando se va a escribir Orlando, era mucho más leída, mucho más por el desnovismo clásico de los ingleses, obviamente, pertenecía a la alta sociedad, etcétera, aunque Virginia fuera la aristocracia del pensamiento, porque por la relación de su padre con los hombres más importantes de su tiempo y por su propia relación con los hombres más importantes, sobre todo los hombres más importantes de su tiempo, que son muy interesantes, y muy interesante además como nota al calce, que al escribir su libro, en el prólogo, los agradecimientos a la gente que le sirvió para escribir el libro, entre sus autores fundamentales, solo hay una mujer, Emily Bronte. Bronte, ajá. Los demás son hombres, ¿no? Y digo, antes que ella, ha habido una gran escritora, Jane Austen, que también plantea el problema de la discriminación a la mujer, porque todos los personajes de Jane Austen van a sufrir porque son generalmente mujeres, las hijas mujeres, las protagonistas de los libros, y esas hijas mujeres van a ser despojadas de su privilegio, como sucede en Orgullo y Prejuicio, porque el padre tiene que cederle sus derechos, no a sus hijas, porque la propiedad de la familia, aunque sea mínima frente a lo que es la aristocracia, a lo que es el personaje de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Tiene que ser darle su casa a un primo de segunda generación, ¿no? Digamos, no puede quedarse las mujeres. La desprotección de las mujeres está planteada de una manera muy evidente en Jane Austen, y no lo menciona Virginia Woolf, que es muy importante, porque es uno de los elementos más importantes en contra de ser mujer que ella encuentra como, bueno, más que uno de los elementos de los que se queja, porque las mujeres en su tiempo tienen esa carencia que no pueden heredar porque son mujeres. Es decir, que el patrimonio tiene que ser exclusivamente a partir de vía masculina. Curiosamente, en un país que ha tenido muchas reinas, es decir, ha tenido a la reina Isabel, a la reina Victoria, a Margaret Thatcher, que de alguna manera fue una reina, y a la reina y a la reina Victoria, de quien abomina Virginia Woolf, ¿no? Como lo vemos muy claramente en Orlando. Y en Orlando vemos no solo ese problema de la rabia de ser mujer, de los problemas de la sociedad en que las mujeres se ven expuestas, de cómo en el momento en que Orlando se vuelve mujer ya tiene que proteger su castidad,
Antes, como es varón, no tiene que proteger su castidad, puede mezclarse con las clases desprotegidas que le gustan más que su propia clase, porque son mucho más divertidas, mucho más interesantes. Cuando está en su palacio, se aburre con todas esas gentes, tiene que ir con las clases populares para sentirse bien, y como al mismo tiempo está planteando todo un panorama de la literatura de su tiempo, de lo que es la crítica en su tiempo, de lo que es la sociedad inglesa, de lo que han sido los cambios diferentes en la sociedad inglesa según han avanzado los siglos, las grandes diferencias entre el siglo XVIII, por ejemplo, y el siglo XX, y la violencia que ella tiene contra la época victoriana, es decir, cómo ella va mostrando una serie de facetas impresionantemente bien trabajadas a lo largo del libro. Y algo lo que tú decías también, que creo que debemos quizá discutir, es este elemento del self, que ella plantea tanto. Es decir, que hay una serie de páginas al final del libro dedicadas al problema de los diferentes seres que somos. En una época en que el selfie se ha vuelto tan importante, en que somos a través del celular que nos retrata, ella se está planteando lo que somos como seres humanos a partir del self, ¿no? Entonces, digamos, hay una cantidad de niveles de complejidad en el libro que lo hacen verdaderamente impresionante, difícil de leer por su suntuosidad escrituraria, por la suntuosidad de las capas ensamadas unas sobre otras, históricas, religiosas, políticas, literarias, crítico-literarias, etcétera, que lo veremos, por ejemplo, que luego hablamos de eso con Green, que es tan importante en el libro, y que será tan importante también de alguna manera en el cauto propio, como un poetastro, en fin, ahorita seguimos hablando de esto. Sí, a mí te digo, releyéndola me impactó justo esa cantidad hábilmente tejida, cantidad de referencias y de como guiños a otra literatura, a personajes históricos, a momentos de la historia británica, críticas a esos momentos en particular. Pensando ahorita que mencionabas el gran odio que tiene por la reina Victoria, con toda razón, ¿no? Como en el momento que pasamos al siglo XIX, todo Londres está como está lleno de esta como neblina, es gris, todo se vuelve, ¿no? Pasamos de, no sé, el momento absolutamente alucinante con el rey James, que es cuando están en el hielo, ¿no? Que es post la reina Victoria, y es este momento de una fiesta suntuosa en el hielo y hay como una especie de ambiente carnavalesco un poco que predomina y que a pesar de toda la rigidez de la corte, etcétera, como que hay algo muy, muy erótico y vital, y de pronto se opone completamente, esas escenas son como totalmente opuestas a Londres, o sea, hablando solamente de la descripción de la ciudad, por ejemplo, a Londres del siglo XIX victoriano, donde ya todo es gris y donde, ¿no? Como que es como, ¡ay, qué siglo tan agotador! Pareciera que dice Orlando, donde se ve además obligada a buscar un marido, o eso cree, ¿no? Porque pues es lo que hay que hacer. Por primera vez, cuando siempre había rehuido un poco, aunque ha tenido matrimonios, el matrimonio con la bailarina española, en fin, hay como un montón de temas ahí, otra vez, que tienen que ver con matrimonio, propiedad, patriarcado, que como bien dices, además a mí también siempre me ha parecido, en el caso particular de Inglaterra, muy curioso el tema de la herencia de la propiedad y la tenencia de la propiedad y de las reinas, ¿no? Como a pesar de ser uno de los países con figuras de mujeres con mayor poder, y bueno, Thatcher ni se diga, siendo además una figura problematiquísima, ¿no? Y digamos, sí, como la mujer encarnando todo lo que está mal en el poder del hombre, en fin, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Como sin embargo, la
sí, la propiedad de la tierra, como tú dices, el patrimonio viene del padre y al hijo, que será padre, que lo pasará al hijo o sobrino o lo que sea, pero no a las mujeres, que es muy curioso. Y es muy curioso cómo subvierte todo eso Orlando, siempre guardando esa casa mágica, digamos, esa especie de castillo que es su propiedad, a pesar de su cambio de sexo, ¿no? Y eso es algo como muy subversivo, creo, sobre todo para la época también, de cómo a pesar de ser mujer permanece siendo Orlando. También por ahí, en esta relectura me quedaba pensando un poco en libros del siglo XIX que no nombra ahí necesariamente en su prólogo, que es un texto muy interesante. En algún momento como que dije, podríamos pasar toda la sección hablando de esa especie de prólogo y de sus agradecimientos y de su linaje, ¿no? Pero bueno, que es los libros de Drácula y el conde Drácula y el tema de otra vez también la tierra y Inglaterra y los siglos y cómo permanece la propiedad, en fin. Pensé, me pregunto si Virginia Woolf habrá leído a Bram Stoker, por ejemplo, y Orlando como una especie de vampiro, ¿no? Que permanece y cambia de sexo y perdura a través de 300 años. Y otra de las cosas, otra vez como muy subversivas que hace, es estas como reflexiones en torno a la androginia y como a la, otra vez como contra los argumentos biologicistas y como pensando como en el ser interior, volviendo al self, que es mutable, ¿no? Y tiene esta parte que me gusta mucho, que dice, ya es más adelante en el libro, que dice, de nuevo nos encontramos ante un dilema. Por diversos que sean los sexos, se confunden. No hay ser humano que no oscile de un sexo a otro, y a menudo tras el sexo, perdón, y a menudo solo los trajes siguen siendo varones o mujeres, y además qué curiosa la suntuosidad con la que va describiendo esos trajes que nos visten, ¿no? O que visten a Orlando, pero bueno, solo los trajes siguen siendo varones o mujeres, mientras el sexo oculto es lo contrario del que está a la vista. De las complicaciones y confusiones que se derivan, todos tenemos experiencia, pero dejemos el problema general y limitémonos a su operación, en el caso particular de Orlando, ¿no? Aquí es cuando ya es Orlando mujer otra vez. Y decía, esa mezcla de hombre y mujer, la momentánea prevalencia de uno y de otra solía dar a su conducta un giro inesperado, ¿no? Y ahí luego ya entra en detalles de, bueno, si es mujer, entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en vestirse o cómo? ¿No? O sea, como ya entra a detalles muy particulares de las diferencias superficiales y sin embargo políticas de los sexos, ¿no? Es muy interesante cómo puede alternar entre estas reflexiones, luego detalles, luego otra vez extrapola, luego la trama, en fin, es como tú dices, es de una complejidad que podríamos bien haber pasado las 4 sesiones hablando solamente de Orlando y su complejidad, la verdad. Bueno, hay una cosa que a mí me parece muy interesante también, y es el hecho de que en Inglaterra estuvo prohibida la homosexualidad masculina hasta 1967, ¿no? En 1967, creo, se permitió el aborto, cosa que sucede en Francia en 75 y que aún cada vez sucede menos en México, por lo que vimos ahora de Provida en Puebla. Las, el deseo de la gente de Provida de que las mujeres sean castigadas por haberse practicado un aborto. Es decir, que estamos ante el mismo problema. En Inglaterra, ese problema de la homosexualidad, que era absolutamente común y corriente, ¿no? Y que ataca fundamentalmente al pobre de Oscar Wilde, ¿no? Porque, por ejemplo, el marido de Victor Samuel West tenía relaciones homosexuales tranquilamente, y hay una parte en donde, cuando en 1927, una cosa por el estilo, los Woolf y los Nigel Nicholson, el marido, no, ese es el Harold Nicholson, es el marido de Vita Thacker West,
y Vita Sayer-West con sus hijos van a Berlín. El hijo de Vita Sayer-West, travesti, y está en un baile de travestis, y la hermana de Virginia Woolf, que está, que ha dejado a su marido por un amante que es Duncan Grant, que es homosexual con el que vive y que tiene esa doble relación, al mismo tiempo no se prohíbe el lesbianismo. No hay leyes contra el lesbianismo, pero hay leyes para la herencia de las mujeres. Esas cosas tan absurdas, tan puritanas, tan absurdas de los ingleses, que claro, que Virginia Woolf plantea en ese libro tan complicadísimo de leer. Hay momentos en que no puedes ya seguir adelante por la riqueza de las frases, por la descripción de la suntuosidad que se traspasa a la escritura. Es una escritura profundamente suntuosa, como yo decía, casi de orfebrería. Es una como un collar de la época isabelina, ¿no? Y pasando de esto voy a pasar a otra cosa completamente diferente, pero que me sirve como asociación. El libro está totalmente modelado por Shakespeare. Y a Shakespeare no lo menciona directamente. Cuando escribe de Shakespeare, pone solamente sus iniciales. Es tan extraordinario Shakespeare que solo con iniciales lo puedo mencionar. Y cuando nombra a su genealogía escrituraria, no menciona a Shakespeare. Pero la forma como Orlando establece relación con otras clases sociales es la forma que aparece en los dramas de Shakespeare. Está, por ejemplo, en el Falstaff, en una aldea de los reyes, por ejemplo, de ese rey que acabas que es completamente vagabundo cuando es príncipe y que anda, que ahorita me acuerdo cuál rey es, como En cuando The es, Tempest, ¿no? ¿eh? The Tempest. No, es la historia de los reyes, que Ah, tiene ah, varias ah, historias de perdón. King y no sé qué, King John, King Richard y no sé qué, uno de los reyes, que va a ser, que primero es un juerguista que anda con Falstaff y que se mete con todo el mundo, y cuando es rey acaba prohibiendo todo lo que para él era fundamental en la vida real, cosa que le pasa de alguna manera a Orlando, y la relación que tiene con la reina Isabel, y la relación que tiene con el pueblo en el Great Frost, esa época curiosamente de gran frío, en que todo se hiela, que contrasta con la época del siglo victoriano, en que todo es húmedo. Y es muy interesante esas relaciones que ella hace, que son fundamentales. La gran helada que paralizó a Londres, al mismo tiempo una época maravillosa de juerga, de su encuentro con Sasha, de sus grandes amores, de su patinaje, de los barcos que andan por el Támesis, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de cosas tan maravillosas que cuenta, y que luego contrasta con el siglo XIX, que es un siglo húmedo, oscuro. Es decir, ya no es un siglo frío, es un siglo húmedo. La humedad lo permea todo. Y es un siglo en donde la ropa de las mujeres es intolerable. Uno se enreda en la ropa, no puede caminar. La ropa que usaban las mujeres en el siglo XVIII, XVII, XVI era una ropa de mujeres, pero se podía caminar con ellas. En el XIX tiene que usar crinolina. O sea, es una historia de la vestimenta, una historia de la sexualidad, una historia de la androginia, una historia, y ahora voy a esto. Hablando de Shakespeare, no menciona a Shakespeare, pero trae a colación a Green, a Nicholas Green, que es un empresario del globo, que también hace obras de teatro, pero muy menores, ¿no? No tiene la calidad de un Ben Jonson, de un Marlowe, que van a ser personajes citados profusamente cuando Orlando, hombre, invita a su castillo a Nicholas Green, porque es un personaje muy importante para la crítica en su tiempo, y cómo lo aloja durante mucho tiempo y luego le mantiene una pensión a pesar de que cuando él le entrega su manuscrito de tragedia griega, se burla totalmente de ese escrito, ¿no? Y cómo al mismo tiempo le sirve para criticar a los escritores de su tiempo y criticar a los críticos de su tiempo, anticipándose a un Arnold Bennett que va a hablar pestes de ella
hablando de Orlando, diciendo que las mujeres escriben pésimo. Y al mismo tiempo se relaciona luego con Pope, que también considera que las mujeres son absolutamente, es decir, admira la obra de Pope, la obra de Addison, admira la obra de Swift, ¿no? Pero al mismo tiempo demuestra el gran misoginia de esos autores, ¿no? Y la misoginia de Green, que va a aparecer en un cuarto propio como el personaje que embaraza a la hermana de Shakespeare, ¿no? Es decir, que es un personaje que le sirve a ella como paradigma para ventilar toda su violencia, su rabia contra los críticos a los que les ha costado enormemente, a pesar de la gran importancia que va adquiriendo poco a poco Virginia Woolf por sus escritos en periódicos y en revistas y por su propia obra, con, con la crítica en general y con el fervor con que critican las obras de Victor Salvik West, que ella le dice a su marido, Virginia, tiene una prosa de bronce, utilizando este lenguaje de orfebrería. Le parece pésima la prosa de Vita West. Está muy enamorada de ella, pero le parece una pésima escritora. Entonces tiene a Green como un elemento fundamental para decir todos sus odios contra la crítica literaria y contra la propia Vita Salvi West, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo elige a un personaje como el depositario de toda su violencia, al mismo tiempo de toda la posibilidad de crítica y de análisis que ella tiene en esos diversos niveles que el libro presenta, casi imposibles de pasar? Es casi como las escaleras, hay que subir a las 52 escaleras para poder encontrar la posibilidad de encontrar un hilo conductor que es verdaderamente fascinante. Pero bueno, estoy ya divagando. Pero ahora que hablabas de la figura de Green y la figura del crítico y el hombre empresario de The Globe que mencionamos y hablamos de él, ¿no? Con la historia de la hermana hipotética de Shakespeare, me recuerda a un poco estos personajes deleznables y a la vez tan útiles para hacer crítica social en Shakespeare, como por ejemplo un Iago, ¿no? Que son como estas especies de entre traidores, aduladores del poder, pero a la vez como detentores celosos del poder, en fin. Ah, ahora que hablo de Iago, me acuerdo, es Enrique en la obra de Henry IV, Enrique IV, que sale Falstaff como compañero del príncipe Hal. Ajá. Y que luego es quien se vuelve Enrique V y quien se vuelve el prohibidor de todo lo que disfrutaba cuando joven, y Falstaff es como ¿no? Ser redondo, goloso, en fin. Perdón, me acabo de acordar de eso. Qué Hablando bien. de estos personajes como que trabajan mucho en el arco narrativo para hacer un montón de crítica y como otra vez con un humor cortante, etcétera, son muy, bueno, a mí me causan mucha risa, ¿no? Me río mucho cuando los leo también. Y además es muy curioso porque realmente no recordaba yo reírme tanto leyendo este libro y a la vez también tener unos momentos como ¿no? de sorpresa dolorosa, y uno de ellos, y creo que esto es otro homenaje enorme a Shakespeare, lo pensé todo el tiempo, también me pareció curioso que no lo nombre como en sus escritores fundamentales, es tan grande que es como innombrable, pero es la presencia del moro, ¿no? Y los moros y el moro y como para mí ese es como los ecos pues del Moro de Venecia, ¿no? En Shakespeare y Otelo como una de las obras quizás más importantes de Shakespeare, no sé, bueno, eso es otra discusión, otra serie de 5 capítulos mínimo, pero bueno, como una figura de lo extranjero, otra vez, ¿no? Hablando de xenofilia, que a la vez es xenofobia, que a la vez está lleno de racismo y de prejuicios, y a la vez como una admiración por esos seres que encarna Otelo cuando es hombre, cuando es mujer, toda esa dificultad y ese tránsito ambivalente
en relación al otro, que empieza incluso con Sasha, ¿no? Sasha como esta princesa de este país tan lejano, ¿no? Del imperio ruso, y que en las descripciones como que todo lo que se dice de los rusos es que son unos bárbaros, que, ¿no? Casi que se comen entre ellos y se visten con pieles de lobo, y que Orlando dice, tiene un momento de reflexión, y dice, ¿cómo puede ser eso cierto si estoy viendo aquí a Sasha con este terciopelo color de ostión? O sea, además las precisiones de, no sé, ¿no? El color del terciopelo, y me la imagino así, te lo describe de tal forma que no puedes no imaginarla. Y cómo contrastan otra vez, perdón, y cuando está en Constantinopla es lo mismo, las como mitos dichos, etcétera, racistas y xenofóbicos con las realidades complejas de los lugares, ¿no? Y al mismo tiempo que los va contando y cuestionando, así como cuestiona la naturaleza, al mismo tiempo también los encarna Orlando, ¿no? Está lleno de esos prejuicios de clase y de raza, etcétera, y a la vez como que los habita muy incómodamente, ¿no? Es muy curiosa también releyéndola ahora, te digo, como que su cuestionamiento de un montón de ideas de la época, que ya también hemos hablado, ¿no? De que como en la época había una beta muy tremenda antisemita, por ejemplo, y pues su marido es judío, y como ella misma transita de ser pues una inglesa noble, blanca, con sus propios dejos de antisemitismo, a cambiar de opinión y volverse en su vida, pues, una militante a favor de la inclusión de los judíos en la vida pública y política de Inglaterra, en fin, y yo creo que todas esas cosas están en ebullición constante en fricción constante en Orlando, ¿no? Y al mismo tiempo, ahora que decías, bueno, ¿qué pasa con estos países? Pensando en el nuestro ya, volviéndonos a situar en nuestros cuerpos de mujeres en México, estos países en los que los cuerpos de las mujeres, y lo demuestra constantemente también Orlando, son constantemente vigilados, controlados, sometidos a cierto tipo de escudriño, de control físico de la vestimenta, etcétera. Y pienso entonces, para volver un poco a Camila Sosa, en cómo ella describe la casa donde ella vive, ¿no? Que es esta casa donde viven varias de las prostitutas travestis, y que es una especie de casa mágica, ¿no? Una casa rosa, pero como que también la describe de unas formas muy hermosas donde crece un montón de plantas. Entonces me imagino este lugar lleno de plantas, de pájaros, ¿no? Como una especie de oasis en medio del horror de la ciudad. Y donde dice, ¿no? En esta casa travesti la dulzura puede hacer todavía que la muerte se amedrente. En esa casa hasta la muerte puede ser bella. Y luego, poquito después, o sea, también esa oscilación entre momentos de poesía hermosa de las descripciones, o cuando hacen la fiesta travesti de Navidad y de Año Nuevo, en fin, hay muchas partes, y luego el martillo de la rabia y de la necesidad de también cuestionar la realidad política que la rodea, como eso somos como país también. El daño sin tregua al cuerpo de las travestis, la huella dejada en determinados cuerpos de manera injusta, azarosa y evitable, esa huella de odio, ¿no? Y entonces, cómo los cuerpos se vuelven esos receptáculos de todas esas complejidades, en el caso de Orlando como personaje, y en el caso de Camila, pues a lo largo de todo el libro y de todas las protagonistas de su libro. Sí. Ahora que mencionas eso, quiero mencionar como una especie pues de corolario de lo que ha sido ahora esta pelea de los transexuales, a un transexual muy interesante que pasa de mujer a hombre, que es Paul Bell Preciado, que escribe un libro, un pequeño fascículo en donde habla en contra de la designación de las mujeres que pelean por sus derechos como las feminazis, ¿no? Que creo que viene muy a cuento en este momento. Dice, llevando a cabo una inversión de las posiciones de hegemonía y subalternidad, los padres del trinopatriarcado
confieren poder absoluto a las minorías sexuales, entendidas aquí en términos políticos y no en números. Las mujeres, las personas trans, los maricas, las lesbianas y los cuerpos de género no binario, y les transfieren fantasmáticamente los usos totalitarios de la violencia que han sido y siguen siendo los suyos. ¿Cómo es posible aplicar el adjetivo nazi precisamente a aquellos cuerpos que el nazismo consideraba infrahumanos y prescindibles? No hay justificación alguna que permita la utilización del adjetivo feminazi para caracterizar las demandas de reconocimiento como plenos sujetos políticos de las mujeres, las personas trans, los maricas, las lesbianas y los cuerpos de género no binario. Esto es muy importante en este México que estamos viviendo y que de alguna manera aquí no quisiera terminar con esto porque parece que es un manifiesto feminista, pero en realidad creo que es muy importante replantearnos el hecho de que Virginia Woolf en 1928 plantó una serie de cosas que son absolutamente vigentes y absolutamente necesarias de trabajar, ¿no? En todos los sentidos. El libro de Virginia Woolf es uno de los libros más complejos, más interesantes, más productivos que yo haya leído o releído en los últimos tiempos. Me parece igual importante el de Camila Savillada, aunque creo, confesándolo directamente, siendo un libro muy bueno y que ha demostrado su interés porque ha sido inmediatamente leído con fruición y porque ella además es una actriz y yo la conocí en un coloquio hace poco y no me di cuenta que era hombre, se veía perfectamente como mujer, que es una mujer que ha logrado ascender, ha hecho películas, ha hecho obras de teatro, es una referente importante en Argentina, y creo que es un referente importante de nuestro tiempo, como lo es Paul B. Preciado, un referente en el otro sentido de mujeres que no quieren ser mujeres y que tienen cuerpo de hombre y que se convierten en hombres. Un hombre que pertenece a otra clase social, muy distinta, un hombre que estudió en Princeton, una mujer que estudió en Princeton, que estudió con Derrida, que estudió con gente, con Donna Haraway, con Judith Butler, etcétera, que pertenece a la alta aristocracia del pensamiento, digamos, pero que está manteniendo una identidad, está defendiendo la identidad de todos aquellos que no quieren tener la identidad binaria que nos han adjudicado. Bueno, yo soy absolutamente binaria, pero acepto totalmente y defiendo todos aquellos que no quieren serlo y son transexuales o que son travestis o que son lo que quieren y que nos den el derecho de ser mujeres y de defendernos y no llamarnos feminazis.